El artículo seleccionado es la producción de alcohol carburante por destilación extractiva, simulación del proceso con glicerol. Tenemos los autores que es Ana María, Iván Darío, Jaime Aguilar, Gerardo Rodríguez y Luis Caicedo. Es un artículo del año 2006 de la revista Ingeniería e Investigación volumen 26, número 1, de las páginas 45 a las 60. El desarrollo de tecnologías que permitan la producción de compuestos oxigenados con el fin de aumentar el octanaje de las gasolinas, reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y mejorar la eficiencia de la combustión ha propiciado la aplicación de diferentes métodos de deshidratación de etanol, debido a que este es uno de los compuestos más atractivos porque proviene de una materia prima biológica renovable, no es corrosivo, no es tóxico y además mejora el desempeño de las gasolinas. Actualmente, la deshidratación de etanol con fines carburantes es uno de los procesos más utilizados en el mundo. Las razones por las cuales el etanol se ha convertido en un compuesto oxigenado de mayor demanda se encuentran en sus propiedades físico-químicas y en que, por ser un compuesto proveniente de materia prima biológica renovable, promete la sustentabilidad ambiental y económica del proceso. Son muchos estudios los que se han enfocado en el desarrollo de técnicas para deshidratar etanol, entre los cuales se encuentran la destilación al vacío, azeotrópica y extractiva, como reportan muchos artículos que van desde 1980 hasta el 2002. La absorción con tamices moleculares, la preevaporación y los procesos híbridos también son otras técnicas que manejan varios factores, no solo se trata de la destilación, en este caso nos vamos a enfocar en la destilación. Una de las técnicas más utilizadas en la industria es la destilación extractiva. Los bajos consumos energéticos que acarrean esta operación, acompañados de los competentes costos de inversión inicial y de operación, hacen de la destilación extractiva una técnica atractiva para deshidratar etanol. A través de los métodos convencionales de destilación es posible obtener etanol con concentraciones cercanas a la composición azeotrópica, 96% en peso. Sin embargo, para que el etanol pueda ser mezclado con la gasolina es necesario que en su contenido de agua sea muy bajo, con el fin de evitar la formación de dos fases líquidas en la mezcla. Por medio del simulador de procesos Aspen Plus, se han determinado las condiciones de operación para la deshidratación de etanol por destilación extractiva con glicerol, teniendo en cuenta que el objetivo del proceso es obtener alcohol de una concentración máxima de su 99.5% molar con bajos consumos energéticos. Las simulaciones para encontrar la más adecuada condiciones de operaciones se han realizado por medio de análisis de sensibilidad, en donde se determinó el efecto de las variables de operación sobre dos restricciones. Destilación extractiva. Esta es una técnica utilizada para separar mezclas binarias azeotrópicas en la que se adiciona un agente de separación o solvente cuya característica principal es que no presenta la formación de azeótropos con ninguno de los componentes de la mezcla a separar. De esta forma, el solvente altera de manera muy conveniente las volatilidades relativas de los componentes y por ello debe de tener baja volatilidad para asegurar su estancia dentro de la fase líquida y garantizar el contacto con la mezcla a lo largo de toda la columna. La destilación extractiva se ha estudiado y aplicado en la deshidratación y recuperación completa del etanol. La ventaja que presenta esta técnica respecto de la destilación azeotrópica, utilizada por mucho tiempo, radica en que el etanol obtenido no contiene trazas del agente de separación, lo que amplía su utilidad a productos alimenticios y farmacéuticos. Además, las características del agente de separación hacen que su búsqueda sea menos dispendiosa y restringida en el caso de la destilación azeotrópica. Una gran variedad de solventes que modifican la curva de equilibrio líquido-vapor y eliminan el azeótropo
han sido evaluados, entre los cuales se encuentran algunos glicoles, aminas, fenoles hidrofóbicos, parafinas, tiofenos y entre otros. Simulación. Para la obtención de etanol anhidro por destilación extractiva, se dispone de 2 columnas consecutivas de destilación. En la primera se alimenta etanol azeotrópico en una de las etapas intermedias y el glicerol en una etapa superior cercana al condensador. El diagrama esquemático corresponde al utilizado en este estudio, se presenta en la siguiente figura. Como criterios de operación eficiente se determina, para la realización de simulaciones, un contenido de agua no mayor de 0.005 molar en etanol obtenido y un gasto energético mínimo posible en los rehervidores de las columnas. En la columna de recuperación, la restricción principal es la pureza del solvente obtenido por los fondos, con el fin de asegurar que se encuentra libre de agua y que puede ser recirculado a la columna extractiva sin afectar la pureza del etanol allí obtenido. Las simulaciones se realizaron con un modelo termodinámico NRTL, por ser este entre los más adecuados, el que mejor relaciona los datos experimentales, según Mireles 1992, y para sustentar el modelo se utilizó un ajuste de los mismos con el simulador Aspen Split de AspenTech. El modelo se valida de esta manera debido a que el simulador genera los mismos datos encontrados experimentalmente por LIM y en la región donde se presenta el perfil de composición de la columna. Pasamos con la columna extractiva. Inicialmente se encuentran las condiciones de operación de la columna extractiva por medio de análisis de sensibilidad. Se determina el número de etapas y la etapa de alimento azeotrópico. Luego se determina el efecto de la etapa de alimento de glicerol, relación molar de reflujo, que es RR, cantidad mínima de glicerol por medio de la relación molar solvente-alimento, que es SF, y la temperatura de entrada de solvente sobre la composición de destilado y el gasto energético del rehervidor. Luego hay una imagen que es un ejemplo de una columna extractiva. En la figura 3 se observa la superficie de respuesta de los análisis de sensibilidad para la determinación del mínimo número de etapas y la etapa de alimento azeotrópico. Las combinaciones consideradas para número de etapas teóricas menores a 17 con cualquier etapa de alimento no conducen a obtener etanol del 99.5% molar. Por consiguiente, el número de etapas teóricas debe ser mayor a 17. Se observa también que a medida que la etapa de alimento se aproxima al rehervidor, la fracción molar de etanol en el destilado se incrementa y de igual manera el gasto energético de la columna. Los picos que se visualizan en las curvas de la figura 3 se deben a que no todas las combinaciones que permiten ver el gráfico son físicamente posibles, excepto para el caso de la figura 3. En todos los análisis de sensibilidad se encuentra una dependencia lineal de la variable considerada respecto del consumo energético del rehervidor. Etapa de alimento de solvente y relación de reflujo. La etapa de alimento de solvente se estudia junto con la relación de reflujo para establecer la posición óptima de entrada del solvente. La gráfica nos indica que la influencia de la relación de reflujo no es importante sobre la composición de destilado y por eso se debe fijar en un valor bajo para evitar altos consumos energéticos. Es decir, la tendencia en la superficie de la gráfica lleva a concluir que relaciones de reflujo inferiores a 0.6 satisfacen los requisitos energéticos y de composición. En este caso, se elige alimentar el solvente en la etapa 3 para obtener una composición de destilado de 0.995 molar y un gasto energético bajo de 1407 kJ sobre kilogramo de etanol anhidro. Relación molar solvente-alimento. En este caso,
Se busca cuantificar la cantidad mínima de solvente que debe ser alimentada para lograr la separación en el grado especificado. Pequeños aumentos en la relación de solvente-alimento producen incrementos importantes en la composición del destilado. Como vemos en la gráfica, una relación de reflujo de 0.5 se puede observar un máximo en la composición al trabajar con relaciones de solvente-alimento de 0.4. Este valor no es óptimo, puesto que la operación va a acarrear altos consumos energéticos entre 1450 y 1550 kJ/kg de etanol producido. Ahora, si vemos una relación molar de reflujo de 0.35, el consumo energético desciende importante, entre 1050 y 1150 kJ/kg de etanol producido. Esto nos indica que una relación molar de reflujo bajo puede ayudarnos a tener una configuración óptima con un bajo consumo energético. Continuando con la temperatura de ingreso de glicerol, aquí tenemos que tener en cuenta la relación de reflujo, ya que es una de las variables más influyentes en el gasto energético. Se utiliza pues esta variable para evaluar el comportamiento de la composición de destilado y el consumo energético frente a la variación de temperatura de entrada de solvente, como se ve en la figura. El análisis de este pues restringe un intervalo de entre 0.2 y 0.8, debido a que estos valores pues se pueden obtener con composiciones de destilado favorables sin gastos energéticos elevados, según los análisis previos. Aquí, al momento de evaluar la relación de reflujo entre 0.2 y 0.5, con una temperatura de entrada de solvente a 150 grados centígrados, se puede obtener pues cambios en la composición de destilado de 0.972 a 0.996 molar de etanol. Las temperaturas de entrada de solvente inferiores a los 90 grados favorecen pues la operación de relaciones a reflujo superiores a 0.35, y aquí podemos encontrar la más cercana a la temperatura de 70 grados centígrados para la composición de destilado cuando este es más alto. También aquí resulta que pues es más viable usar las temperaturas entre 70 y 100 grados centígrados, ya que pues estos combinan la relación de reflujo entre 0.35 y 0.45, que hace que el consumo energético pues sea mínimo y que esté oscilando entre los 1200 y 1300 kJ/kg de etanol. Y pues bueno, aquí en el caso de destilación extractiva pues no es conveniente utilizar la relación de reflujo alta, porque entre más alta menor gasto energético después de un máximo característico de cada operación, debido a que el solvente se alimenta en una etapa superior y al mezclarse con el reflujo en su descenso a través de la columna se está disminuyendo aún más, y pues esto hace que su efectividad disminuya. Columna recuperadora. Inicialmente aquí se utilizó el método corto de cálculo pues para determinar el número de mínimos de etapas teóricas, relacionando la mínima de reflujo y la localización de la etapa de alimentación de la columna de recuperación, con el fin de reducir el consumo energético y pues evitar las altas temperaturas en el rehervidor de 150 grados centígrados, permitiendo pues una presión de 15 miligramos de mercurio. Una vez determinado el número de etapas teóricas y la relación de reflujo mínima, se aplicó pues el método riguroso al cálculo de la columna, con el propósito pues de cumplir la restricción de contenido de agua en la corriente de fondos, y esto se aplica en una especificación de diseño sobre la columna variando el flujo de destilado. En la primera parte de resultados tenemos como inciso A al perfil de composición de la columna de destilación extractiva a presión de una atmósfera. Aquí podemos observar pues las fracciones molares en la fase líquida conforme a las etapas tanto del etanol, agua y glicerol. En el inciso B tenemos pues el perfil de temperatura de la misma columna de destilación extractiva igualmente a una atmósfera, y podemos observar la variación que se tuvo en la temperatura durante el avance de las etapas. Aquí, pues si se observa bien entre el gráfico A y B, podemos notar que el comportamiento de la fracción molar en fase líquida del glicerol fue relativamente proporcional a la variación de la temperatura.
Como segunda parte de resultados tenemos el perfil de composición y de temperatura de la misma columna de destilación extractiva, aunque ahora a una presión de 15 milímetros de mercurio. Podemos observar en el gráfico A el comportamiento de la fracción molar en fase líquida con respecto al avance de las etapas, y en el inciso B tenemos pues el perfil de temperatura que se fue aumentando con respecto a las mismas etapas. Aquí es importante remarcar que, por ejemplo, el comportamiento del glicerol en la fracción molar en su fase líquida fue proporcional conforme se fue aumentando la temperatura. Sin embargo, tanto para el etanol y el agua, esta fracción molar en fase líquida fue disminuyendo conforme la temperatura fue aumentando. Como última parte tenemos los resultados de las condiciones de operación de las columnas extractiva y de recuperación. Aquí en esta parte pues es importante remarcar, por ejemplo, la fracción molar del etanol en el destilado, que para la columna extractiva 1 se tiene de 0.9957 y para la de recuperación se obtuvo de 0. Y, por ejemplo, el número de etapas teóricas para la columna extractiva fue de 18 y para la de recuperación fue de 6. Y pues también la relación de solvente-alimento para la columna extractiva fue de 0.4 y para la de recuperación fue 0. Y en la parte derecha tenemos pues algunos consumos energéticos, pero de otros procesos de deshidratación, donde por ejemplo observamos que de los más bajos tenemos, por ejemplo, el de tamices moleculares, que fue de 1430 kJ sobre kilogramo de etanol. La destilación extractiva con etilenglicol, que fue de 1760 kJ sobre kilogramo de etanol. Y la destilación extractiva con cloruro de calcio, de 1998 kJ sobre kilogramo de etanol. Y pues el más alto se considera la destilación extractiva con acetato de potasio con 9270 kJ sobre kilogramo de etanol en cuanto a consumos energéticos. Como conclusiones, pues tenemos que este trabajo de simulación permitió la determinación de las condiciones de operación más convenientes para la deshidratación de etanol azeotrópico por destilación extractiva. También se observa que temperaturas de entrada de solvente inferiores a los 90 grados centígrados favorecen la operación para relaciones de reflujo superiores a 0.35, y se encuentra que entre más cercana esté la temperatura a los 70 grados centígrados, la composición de destilación es más alta. Se tiene el gasto energético del proceso simulado, pues resulta competitivo con otras técnicas de deshidratación. Se encuentra que para la columna extractiva el consumo es de 1249 kJ sobre kilogramo de etanol producido, y el consumo global del proceso es de 1473 kJ sobre kilogramo de etanol producido, considerando el esquema de recuperación de calor propuesto entre la corriente de fondos de la columna recuperadora y el alimento azeotrópico. Y finalmente, la relación solvente-alimento encontrada pues resulta conveniente desde el punto de vista económico, debido a que es baja, en este caso 0.4, así como la recuperación de solvente que se debe efectuar en la operación, que es la cantidad menor al 1% de la corriente de fondos de la columna recuperadora.